Y continuamos con la búsqueda de una niña de 14 años que causó una gran movilización policíaca en Littleton. Nuestro compañero Samuel Rivera estuvo ahí en Littleton y nos tiene toda la información. Adelante, Samuel, buenas noches. Gracias, compañeros. La niña de 14 años, dicen según las investigaciones, desapareció de esta área del río Platte, aquí en Littleton, luego de una discusión que tuvo con uno de sus hermanos en la casa. El desenlace final de esta dramática historia, tras una intensa búsqueda, tuvo final feliz. Así respondieron a la emergencia. La búsqueda de la niña se desató en Littleton. Policías, patrulleros, brigadas de rescate y búsqueda, paramédicos. Su bicicleta había sido encontrada cerca al río Platte, abandonada, pero la menor no estaba, y entonces se intensificó su búsqueda. Hemos usado unas 30 personas por ubicar a la menor de 14 años, así dijo el jefe de la policía de Littleton. Según las autoridades, la menor habría salido de su casa en su bicicleta y llegó a las inmediaciones del río, y horas después de que su padre la buscaba, solo dio con esa bicicleta. La encontró abandonada, y de pronto la alarma se desató y dio aviso a la policía. Según las investigaciones, ella tuvo una discusión con su hermano en casa y decidió agarrar su bicicleta y manejar. En un determinado punto, ella no fue ubicada y por horas comenzamos a buscarla. La preocupación de los padres se agudizó, la menor no estaba en los alrededores. La policía, junto a especialistas, iniciaron una búsqueda varias millas alrededor del río, pero nada, no daban con su paradero. El clima no era un buen aliado. El frío y la llovizna y la nieve esporádica aumentaban varias posibilidades de su desaparición. O sea, es preocupante porque no sabe uno en verdad. Supuestamente trae uno los niños cuidando en un lado de la mamá y el papá, y en un instante que pasa eso, pues es preocupante y se le hace a uno raro. Finalmente la policía informó que la menor, tras varias horas de haber desaparecido, fue encontrada varias millas de donde fue vista por última vez. La encontramos en las inmediaciones del aeropuerto de Centennial. Ella estaba a salvo, su vida no corrió peligro. No sabemos cómo llegó hasta allá, de qué forma se transportó. Lo que sí sabemos es que está bien y ya se reunió con sus padres. La menor de 14 años fue identificada como Eliana Norton. Los padres se llevaron un gran susto, por supuesto, pero las autoridades están felices de que esto haya tenido un final agradable y sobre todo feliz para la familia. Regresamos con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Samuel, por tu informe desde Littleton.